Buenas tardes para todos. Un gusto estar por acá. Muchas gracias a Plannerly por la invitación y convocarme para estos 5 webinars de mejores prácticas en BIM. Mi nombre es María José de Tesanos, yo soy arquitecta, soy consultora BIM, máster en gestión de proyectos con BIM y directora de MDT Arquitectura, un estudio ubicado en Montevideo, Uruguay, pero trabajamos para países de Europa y América Latina desarrollando proyectos con BIM y ayudando a profesionales a que puedan implementar BIM en sus empresas. Y además soy fundadora de BIM Online, una plataforma de e-learning en capacitaciones en BIM. Escaneando el código QR pueden acceder a todas mis redes sociales y a los enlaces para ver un poco más en profundidad sobre BIM Online y sobre MDT Arquitectura. Ahora sí, entonces, en estos 5 webinars para los cuales me ha convocado Plannerly, que se van a estar impartiendo entre agosto y octubre, vamos a estar hablando sobre crear el plan de ejecución BIM perfecto. Esta va a ser el webinar de hoy. Luego va a ser mejores prácticas en alcances colaborativos BIM, gestión de plantillas BIM, gestión de proyectos con Plannerly y cómo verificar los entregables BIM. Estos van a ser los 5 webinars. El primero, el de hoy, vamos a estar hablando de cómo crear un plan de ejecución BIM perfecto. Vamos a ver los principales desafíos que se presentan en la industria hoy en día, por qué es necesario entonces contar con un plan de ejecución BIM, las mejores prácticas en BIM y vamos a ver algunas preguntas incómodas que son necesarias hacerse al momento de trabajar con BIM, pero que son tan necesarias. Voy a estar leyendo también en el chat si va surgiendo cualquier consulta para que me puedan ir haciendo. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que se presentan en la industria hoy en día? La industria está presentando grandes desafíos porque es una de las industrias menos digitalizadas a nivel global con respecto a otras industrias que ya están trabajando de forma automatizada con piezas ensambladas y nosotros seguimos trabajando de forma artesanal. Entonces, ¿cómo entonces salvar estas brechas? Conociendo cuáles son algunos de estos desafíos, vamos a estar mostrando entonces algunos de ellos. La falta de capacitación o la falta de habilidades me parece clave. En realidad nos pasa mucho también en el estudio nosotros cuando queremos buscar un profesional que realmente esté capacitado en BIM y que tenga las habilidades que se necesitan hoy en día para trabajar con BIM. Entonces surge como una posibilidad más de especialización en esta disciplina que surge no solamente del conocimiento del software, sino también del desarrollo de procesos y el trabajo con la metodología en sí. Expectativas poco realistas, ¿no? Y acá muchas veces también nos pasa cuando nos piden un modelo BIM, el cliente nos pide un modelo BIM, pero ¿para qué es ese modelo BIM, no? Y el otro día, implementando en un estudio de arquitectura, me preguntaban si era similar, por ejemplo, a que justo una de las mujeres del estudio que se estaba por casar decía, bueno, no es lo mismo que yo vaya y pida un vestido de novia, ¿no? A un sastrero. En realidad tengo que saber específicamente qué tipo de vestido voy a querer, qué tela, qué colores, qué texturas. Con el modelo BIM pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay que conocer exactamente para qué se quiere utilizar este modelo, para qué se va a desarrollar y para qué se va a analizar, para qué lo necesita el cliente. Si es para una planificación en obra, si es para cuantificar materiales, para detectar interferencias, todo esto es necesario conocerlo de antemano y muchas veces esto hace que las expectativas poco realistas terminen en frustraciones o en desvíos cuando se piensa en trabajar con BIM. Desacuerdos también en lo que tiene que ver en la industria en general, ¿no? Y la falta de procesos claros en las comunicaciones o la falta de interpretaciones entre lo que quiere el cliente, lo que se termina desarrollando y lo que se termina entregando, que muchas veces no cumple con las expectativas que el cliente planteó. Y por eso es tan necesario tener requerimientos claros del cliente en cuanto a la información de lo que se necesita para el proyecto, para el mejor desarrollo del proyecto, pero también que de la contraparte, de la empresa que es contratada, pueda especificar claramente qué es lo que va a estar entregando y cómo lo va a estar entregando. Y para esto son tan importantes los procesos de comunicación, crear procesos de comunicación para poder entonces eliminar estas brechas lo más que se pueda, siendo muy claros tanto en los requerimientos como en lo que se va a entregar en el proyecto. Mala interpretación, desvíos entre lo que realmente se quiere construir, entre lo que se proyectó y lo que realmente se va a construir. Muchas veces
esta falta de comunicación clara se da entre el arquitecto o el ingeniero con la empresa constructora. Por ejemplo, cuando los planos en 2D no son suficientes para poder hoy en día ejecutar un proyecto. Se necesitan ciertas piezas, pero también se necesitan muchas veces explicaciones a la gente de obra de cómo se tienen que realizar algunas cosas para que ellos no lo interpreten de la forma que les parezca mejor, ¿no? Y para eso también es necesario entonces contar con no solamente con piezas en 2D parciales, inconexas, sino también con especificaciones muy claras en cuanto a qué es lo que se tiene que ejecutar y cómo se tiene que ejecutar. Pero esto termina siendo uno de los grandes problemas muchas veces por la falta de tiempo o la extensión del plazo del proyecto o el desvío también en los costos y en el presupuesto. Y esto lleva también a la pérdida de tiempo, ¿no? En realidad, como se ve en esta imagen, muchas veces no existe una planificación clara de la obra, un cronograma claro, muchas veces esto lleva a retrasos, a falta de coordinación entre contratistas, que lleva a tiempos muertos y que la obra no avance como se previó. Entonces, esto también es uno de los grandes problemas que está enfrentando la industria hoy en día, en donde se necesita una mano de obra especializada y calificada que sepa exactamente qué cronograma tiene que cumplir, con qué fechas, y que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y como veíamos también la falta de comunicación, no solamente la falta de interpretación, sino también tener procesos claros de comunicación con documentos y con herramientas hoy en día tecnológicas que permitan facilitar y hacer mucho más eficientes los procesos en las comunicaciones. Entonces, entendemos todo esto, pero ¿cómo lo solucionamos? En realidad, ¿no? ¿Cómo se soluciona todos estos problemas que está enfrentando la industria hoy en día? Parecería que BIM es la gran respuesta, es este superpoder que aparentemente soluciona todo, pero en realidad no es tan así, ¿no? El modelo BIM puede solucionar en tanto los requerimientos y el desarrollo de la información sean los adecuados dentro del modelo, porque justamente lo que dice la norma ISO es que BIM es una representación digital compartida para tener una base de datos confiable para la toma de decisiones. Entonces, como hablo de una base de datos, en realidad, y que es compartida, son los dos grandes desafíos que presenta el trabajo con BIM hoy en día, esta base de datos, esta creación y gestión de la información, que sea clara, pero que también se pueda compartir y se pueda colaborar, ¿no? Entonces el Super BIM al rescate, hasta por ahí, ¿no? Dependiendo de qué es lo que de qué es lo que se vaya a desarrollar y cómo se vaya a desarrollar. Un modelo BIM no es suficiente, puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, BIM tiene sus desafíos, como veíamos, ¿no? Es esta arma de doble filo. Muchas veces toma demasiado tiempo si no se conoce el uso adecuado en lo que tiene que ver con las herramientas, si las personas que están a cargo de desarrollar el modelo no conocen las herramientas de forma adecuada, si nadie lee los documentos asociados a este modelo BIM o este plan de ejecución BIM, y ahora vamos a ver qué es esto, si existen demasiados estándares o demasiadas reglas que aten el modelo y que no permitan entonces generar cierta flexibilidad, si no hay una calendarización clara de las fechas, de cuándo hay que hacer determinadas entregas, cuándo son estos entregables, qué tipo de entregables se tienen que hacer, cuáles son los hitos de entrega, si existen demasiadas colisiones, y una vez que tenemos ese modelo y podemos visualizar antes de que se ejecute o antes de que se construya todos los inconvenientes que pueden llegar a surgir, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Porque muchas veces es demasiada. Entonces, ¿cómo gestionamos toda esa información? ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Muchas veces esto lleva también a desperdicio de recursos. Poca gente o mucha gente trabajando en un modelo que quizás llevaba menos tiempo si se organizaba de forma distinta. Y los alcances poco claros también en cuanto al modelo, no solamente alcanza con pedir un modelo BIM, sino para qué, y entonces poder desarrollar en el tiempo qué es lo que se va a entregar y cómo se va a entregar con las fechas adecuadas. Y algo clave, las responsabilidades poco claras, que no alcanza solamente con un modelo BIM, sino que hay que gestionarlo, hay que desarrollar la información en todas sus disciplinas, tiene que haber una coordinación, entonces todos esos roles involucrados en el desarrollo de un modelo BIM tienen que estar claros, y las responsabilidades también, a quién le corresponde hacer qué cosa y a quién le corresponde también modificarlo en caso de que sea necesario. Entonces, ¿cómo resolvemos no solamente los desafíos de la industria, sino lo que aparentemente resuelve BIM, pero que no lo resuelve tanto si las cosas no están
tan adecuadamente desarrolladas dentro del modelo. Y es claro este documento, el plan de ejecución BIM, este plan de ejecución BIM que cumple con el objetivo de especificar cómo va a ser el desarrollo de la información durante todo el proyecto, donde se especifica claramente cuáles son los procesos de desarrollo de la información de todos los equipos de trabajo involucrados, ¿no? Y esto muchas veces se pide en lo que son los llamados públicos que se responda al llamado, no solamente con el modelo BIM, sino también con el plan de ejecución BIM, con este documento que explica claramente qué se va a entregar dentro del modelo, qué información se va, cómo se tiene que analizar la información, cómo se tiene que evaluar, cómo se tiene que compartir, también una vez que el cliente la recibe, cómo la puede analizar, qué es lo que puede ver dentro del modelo y cómo se tiene que utilizar también para que no se rompa, con qué herramientas, en qué formato va a ser entregado todo esto. Entonces, es lo que hace el plan de ejecución BIM. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este plan de ejecución BIM? ¿En dónde está ubicado? ¿Es un documento? ¿Es un documento impreso de muchísimas hojas que muchas veces termina en la basura y que nadie lee? ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad, si tenemos que describir toda esta información de este modelo en un solo documento, lleva a que este documento muchas veces sea tan extenso que termine en un documento de 100 hojas que nadie lee, salvo que esté estructurado de manera adecuada o que se utilice con una herramienta digital adecuada en la que cada parte interesada en el documento pueda ir específicamente a verificar la sección que le interese. Entonces, por eso hablamos de las mejores prácticas en BIM, ¿no? Para crear, en este caso, para crear planes de ejecución BIM con las mejores prácticas. Y algunos consejos que vamos a estar viendo, bueno, vamos a ver entonces el uso del plan de ejecución BIM y cómo desarrollarlo con Plannerly, con esta herramienta. Yo acá voy a ir al portal de Plannerly, donde yo puedo crear un proyecto nuevo desde más proyectos. Esto es la cuenta gratuita, ¿sí? A la que pueden acceder desde la web de Plannerly y crear un proyecto nuevo. Entonces automáticamente se crea ahí y podemos ingresar. Yo voy a ingresar entonces a este que creé acá. Y como ven allí, yo puedo darle el nombre que yo quiera a mi proyecto. En este caso le puse plan de ejecución BIM de MDT, pero le pueden poner un ID, por ejemplo, el nombre que quieran. ¿Qué norma va a regir este plan de ejecución BIM? Bueno, en mi caso le va a regir la norma ISO 19650, pero si existe, por ejemplo, algún plan nacional al cual se haya que atar según el pliego, según lo que piden los requerimientos del cliente, a la cual haya que adherirse, entonces se puede buscar acá y encontrar esa norma a la cual el plan de ejecución BIM tiene que adherirse. ¿En qué idioma? Yo lo puedo hacer en cualquier idioma, dependiendo del país en el que esté, bueno, en el tipo de hoja que quiero que se imprima, y la zona horaria del proyecto, los días en los que voy a estar trabajando, de lunes a viernes, de 8 a 17, y después iba a crear documentos, si lo voy a verificar también, o si voy a definir el alcance, todo esto lo puedo definir acá, para que se vean estos tres iconos, o solamente dejar el de documento, y si yo le doy a guardar, desaparecen las otras dos solapas como vimos allí. Vamos a abrirlo de vuelta y yo lo puedo entonces desde la ruedita configurar también los detalles, agregarle una descripción. Puedo cargarle una imagen a este proyecto, por ejemplo, entonces a esta norma. Le puedo agregar enlaces también que van a aparecer en este documento de forma muy, muy rápida. Le voy a agregar, por ejemplo, un enlace de YouTube donde voy a agregar el tutorial de cómo se va a desarrollar la información en este proyecto. Voy a agregarle el archivo de Google Drive, en donde va a estar alojado el modelo central BIM en la nube, ¿sí? Este va a ser mi entorno común de datos. Puedo agregar también un Zoom, donde voy a entonces generar estas reuniones semanales de avance del proyecto y siempre nos vamos a conectar a partir del mismo enlace que va a quedar establecido en el plan de ejecución BIM gracias a esto. Y yo podría también establecerle una conexión con otra plataforma de colaboración como BIM 360 o como Trimble o como BIM Track
o Revitso, bueno, mismo el modelo de Revit, ¿sí? Yo siempre recomiendo igual que crear una serie de archivos en la nube, no solamente el modelo, pero si estoy solamente creando un documento con mi propio equipo de trabajo, puedo establecer el modelo directamente desde el archivo nativo. Y acá hay una serie también de herramientas que se pueden sumar sumamente interesantes para que entonces estén en el modelo. Yo simplemente le pego el enlace aquí y si lo quiero eliminar, puedo eliminarlo desde aquí. Y estos enlaces van a aparecer entonces en mi plan de ejecución BIM, forman parte de mi plan de ejecución BIM, de ese desarrollo de la información, como lo hago a través de un video o a través de la nube donde se va a encontrar el modelo y siempre lo vamos a compartir desde allí, o donde vamos a generar las reuniones. Yo puedo agregar también mi equipo de trabajo. Acá puedo editar la imagen de mi equipo poniendo el logo de mi empresa. Simplemente le hago clic y elijo la imagen que yo quiera. Y acá puedo agregar miembros. Y le puedo dar un rol. Y también le voy a otorgar permisos con respecto a este documento que estoy creando. Si es gerente, tiene permiso total o puede solamente editarlo, o quizás le doy un rol en el futuro a observadores que solo lo lee, ¿sí? Y después de aquí yo lo puedo eliminar o darle OK. Y entonces elijo el color que yo quiera para mi proyecto. Y ya puedo agregar también otro equipo de trabajo, por ejemplo, distinto al mío. Si el plan de ejecución BIM se va a hacer en base al equipo de arquitectura y también al de las distintas disciplinas, por ejemplo, el de estructura, puedo agregar otro equipo de trabajo que sea el de ingenierías o el de sanitaria. Entonces, ¿cómo creamos este plan? Bueno, desde esta tuerca, como veíamos, también podemos volver a las configuraciones. Yo puedo desde aquí también agregar la dirección de mi oficina o de mi proyecto. Y le puedo dar una descripción, desarrollo del plan de ejecución BIM. Y le voy a dar a guardar. Entonces, para crear mi documento, voy a ir a documentos. Desde aquí, entonces, yo voy a elegir, en este caso, miren toda la cantidad enorme de documentos ya precreados que se pueden hacer con Plannerly. En este caso vamos a hacer el plan de ejecución BIM. ¿Sí? Yo voy a elegir con qué plantilla quiero crear mi plan de ejecución BIM. Este plan de ejecución BIM que ya viene estructurado según la norma ISO o según el plan nacional o el estándar al cual se quiera adherir la empresa que lo va a desarrollar. Entonces ya está precreado por Plannerly, o yo puedo utilizar una plantilla, importar el documento de Word, agregarlo como PDF, por ejemplo, agregar cualquier archivo o importarlo como documento de Word, la plantilla que yo ya tenga precargada. En este caso voy a utilizar lo que dice la norma ISO en español. Y acá tengo el plan de ejecución BIM, que si yo lo abro, puedo decirle cuál de todas estas secciones que trae la plantilla por defecto yo quiero desarrollar. Si tengo duda, por ejemplo, si quiero agregar o no esta sección, puedo abrirla para ver de qué se trata y me muestra cómo la va a adherir, cómo va a adherir esta sección a este documento que yo voy a crear. O simplemente desde aquí yo puedo, desplegando la flechita, decirle qué sección quiero que se vea o que no se vea. Yo voy a ponerle por qué usamos BIM, metas estratégicas, parte responsable, detalles adicionales, entregables, los roles. Fase 4D y 5D no va a tener mi proyecto, así que lo voy a eliminar. Y bueno, lo voy a dejar por acá. Todo esto es lo que voy a añadir a mi proyecto. Le doy a añadir. Y entonces tengo aquí ya creadas todas las secciones de mi plan de ejecución BIM, donde yo puedo desarrollar
¿Por qué usamos BIM? Bueno, acá empieza a explicar cada una de estas fases de por qué usamos BIM. Yo puedo, a esto que ya está creado, agregarle un texto, cambiarle el formato, por ejemplo, ponerle una negrita, agregarle campos inteligentes, como por ejemplo la información del proyecto, que ahora vamos a ver cómo le agregamos, pero si ya le agregamos el título del proyecto, ya lo va a agregar automáticamente, no lo tenemos que estar agregando cada vez. Un enlace, por ejemplo, a los templates que yo tenga creados de los anexos que tiene que llevar este plan. Si lo tengo en un documento PDF en la nube, por ejemplo, guardado en un Google Drive, también lo puedo hacer referencia desde este enlace, agregándolo aquí, ¿sí? Y puedo agregar también una imagen a esta sección que describa un poco el proyecto, por ejemplo. Y quizás yo terminé de cargar mi sección, lo voy a alinear para que quede debajo de eso. Terminé de armar mi sección, digo que está en progreso, pero quiero que lo revise Louis, por ejemplo, que es el encargado de revisar que el plan de ejecución BIM esté terminado punto por punto. Entonces le pongo, por favor, revisar sección. Y automáticamente queda el comentario con Louis que le va a llegar una notificación de que tiene que revisar esa sección en el plan de ejecución BIM. Aparece aquí entonces un 1 donde existe un comentario y una vez que yo lo terminé la sección, entonces le pongo compartido para que lo pueda compartir con Louis y pueda entonces verificar que esté todo bien en esa sección. Y así cada una de las secciones de mi plan de ejecución BIM que yo puedo ir detallando. Algunos, por ejemplo, vienen con tablas directamente para completar, como lo dice la norma en cuanto al plan de ejecución BIM, donde yo voy a poner cuál es el uso BIM, por ejemplo, coordinación de interferencias, quién lo va a hacer, cuál es el contacto principal o de qué empresa, y cuánto tiempo, por ejemplo, le va a llevar, ¿no? Le voy a dar a compartido este también. Y vamos a ir a exportar una vez que tenemos todo este documento ya creado. Como veíamos, yo puedo agregar también un campo inteligente. Puedo poner en estos campos inteligentes, por ejemplo, quién es el propietario, ¿sí? Y agregar acá el nombre del propietario, o la parte designadora, MDT Arquitectura. Agregando todos los datos del proyecto para que si yo quiero hacer referencia en alguna de las secciones, simplemente como veíamos, agrego la sección y automáticamente ya queda. Y Louis respondió, perfecto, me etiquetó y aparecen aquí dos comentarios con la lucecita. Esto quiere decir que yo ya lo puedo ver y ya lo revisó y puedo pasarlo al estado siguiente. Realmente es una herramienta súper, súper poderosa. Puedo desde acá cambiar la familia tipográfica de mi documento, elegir la que quiero, el tamaño de la fuente y el color de texto. Vamos a ponerle un negro. Y entonces yo puedo exportar el archivo o desde acá también puedo ver cada una de las secciones, desplegarlo para verlas con más comodidad, verlas por tipo de hoja, por ejemplo, o exportar el archivo. Entonces yo lo puedo exportar, por ejemplo, a Word o a PDF. Entonces ahí le voy a dar a exportar y voy a correr de vuelta a esta ventana, porque acá lo que me permite también es crear, por ejemplo, una portada para mi plan de ejecución BIM. Si yo le voy a dar a editar, puedo elegir la portada que yo quiera. Puedo, en cuanto al encabezado y el pie de página, por ejemplo, cambiarle esta imagen de Plannerly o eliminarla. Puedo decirle que el fondo de mi encabezado sea, por ejemplo, un azul. Ahí, perfecto. Y acá le vamos a poner MDT Arquitectura. Perfecto. Y el pie, entonces, le dejo la página web, pero yo podría agregarle también una imagen, como vimos, del logo, para que quede más prolijo mi archivo.
y le voy a dar a guardar configuración. Y entonces le voy a decir que en este documento yo quiero incluir los detalles del documento, la portada, el índice y este plan de ejecución BIM que acabo de crear. Yo puedo crear, por ejemplo, cuadrículas o puedo subir todos los anexos de mi plan de ejecución BIM, si ya sea la matriz de responsabilidades que detalla, lo creé en un Excel y lo exporté a PDF, la puedo anexar también acá. Y una vez que tengo todo esto pronto, le voy a poner el título, plan de ejecución BIM, y le voy a dar a crear. Y entonces allí me creó mi plan de ejecución BIM en PDF, según lo que yo le pedí. Dice quién lo creó, a qué hora. Si se lo asignamos, por ejemplo, que el propietario sea el manager, le podemos cambiar también el color o decir que es sin equipos. Y si alguien lo tiene que aprobar, por ejemplo, lo ponemos en revisión antes que se descargue para que lo apruebe alguien del equipo antes de imprimirlo, rechazado o aprobado. Entonces, una vez que nos lo aprobaron, vamos a descargarlo en PDF. Pero antes de verlo, yo puedo, por ejemplo, mientras se va descargando, crearle un comentario. Excelente trabajo. Uy, muy bien. Y ahí queda entonces agregado el comentario y me imprimió mi documento en PDF que contiene los detalles del documento, el índice, según lo que yo voy a detallar, el plan de ejecución BIM. Acá está el índice entonces con todas las secciones que yo elegí. Y acá la imagen que yo le agregué, porque usamos BIM, el texto que yo le agregué, y cada una de las secciones que ya viene por defecto en la plantilla ya precreados, y que yo simplemente lo que tengo que hacer es personalizarlo de acuerdo a mi proyecto. Estos campos inteligentes, como MDT Arquitectura, que le habíamos agregado, que era la parte designada, lo cambió automáticamente. Realmente contar con un documento así en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tabla de usos, no tener que estarlo armando cada vez, sino que ya tengamos una plantilla que indique claramente cómo tiene que hacerse, que cumpla con la norma, pero que además ya nos ahorre muchísimo tiempo de trabajo, realmente es un placer. Los mapas de proceso que se usan tanto para jerarquizar las tareas que se tienen que desarrollar en este plan de ejecución BIM, realmente es un placer. Entonces, una vez que tenemos este plan, igual yo quiero volver a refrescar algunos conceptos. Voy a volver a mi presentación. Entonces, que tenemos en esta herramienta, que es una maravilla y que permite hacer muchísimas cosas. ¿Qué tenemos entonces? Colaboración online y obviamente el plan de ejecución BIM tiene que tener esta colaboración online, este trabajo de las múltiples disciplinas trabajando en este documento de forma ordenada y estructurada, donde cada actor involucrado pueda volcar la información necesaria para desarrollar este modelo BIM de acuerdo a su disciplina. La información centralizada en un solo documento que describa cómo se va a desarrollar la información, porque además, en definitiva, este proyecto BIM también es una base de datos y es un único documento, no archivo, pero sí es una única base de datos que contiene una serie de archivos que tiene toda la información de nuestro proyecto. Edición colaborativa en este sentido también, donde si existen distintas disciplinas que tienen que verificar cómo van a desarrollar su proceso de trabajo y lo estamos describiendo, entonces que alguien de ese equipo pueda verificar, como veíamos con el progreso en revisión, que pueda verificar que todo lo que se está detallando está de forma correcta. La creación del contenido enriquecedor, ¿no? No solamente con texto, texto, que después nadie lee, que no es atractivo, sino incorporando de forma muy visual mapas de procesos, tablas para lo que tiene que ver con los usos, con las responsabilidades, retroalimentación y mejora si la herramienta lo permite, ¿no? En realidad en esto de poder agregar un comentario para revisar tal punto, ¿no? O de poder seguir adelante también. Lo que tiene que ver con el trabajo con plantillas,
para la creación de un documento extenso de este tipo es tan importante, ¿no? Contar con herramientas que nos faciliten y nos ahorren mucho tiempo de trabajo. Y el flujo de aprobación, que es tan sencillo, solamente cambiando de estado de cada una de las secciones o del mismo documento o agregando un comentario, ya estamos generando un documento dinámico, como tiene que ser este plan de ejecución BIM. Y archivar proyectos continuamente, no en algo impreso que nadie va a leer y que después es una montaña de papeles, como veíamos, sino que archivar también una serie de documentos que se pueden volver a verificar dentro de la propia plataforma de Plannerly. Así que muchas gracias